Curiosamente, el señor Juan Tapia había sido elegido director de este sindicato 6 días después. El 26 de mayo de 2009, nuevamente Embotelladora Andina fue informada de la constitución de un nuevo sindicato interempresa, Sindicato Interempresa de Vendedores IASA y otros. Perdón, Sindicato Interempresa DirecTV, Televisión Nacional. Son tantos, su señoría, que me confundo. El 17 de septiembre del año 2009, Embotelladora Andina fue notificada de la constitución de un nuevo sindicato interempresa, denominado Sindicato Interempresa de Vendedores EASA y otros. Y el 16 de febrero de 2011, Embotelladora Andina fue notificada de la constitución de un nuevo sindicato interempresa, denominado Sindicato Interempresa de Vendedores, Embotelladora Andina y otros. En resumen, señor presidente, de estos 5 sindicatos, actualmente la empresa tiene 10 directores sindicales y 2 delegados sindicales de fuera. Señor presidente, me acompañan el subgerente de personas y el jefe de personas de la empresa. Ninguno de estos sindicatos ha hecho ninguna gestión ante la empresa para en consecución de sus fines. Jamás ha hecho una actividad sindical, ninguna, salvo enunciar su constitución. Señor presidente, ¿qué significa, qué motivo tiene la constitución de 5 organizaciones sindicales en una empresa que tiene 3 sindicatos interempresa con más de 600 trabajadores afiliados? Señor presidente, tengo en mi poder los documentos que acreditan que en Embotelladora Andina existen 3 sindicatos y se realizan 8 negociaciones colectivas periódicamente. Embotelladora Andina conoce, señor presidente, el nombre de los 600 afiliados a los sindicatos interempresa. Y yo me pregunto, ¿por qué Embotelladora Andina no puede conocer el nombre de los afiliados a los sindicatos y empresas, teniendo la constancia absoluta que estos 5 sindicatos han sido formados por los 39 ex trabajadores de la empresa, en los cuales existen 10 o 12 señores directores sindicales que son trabajadores de la empresa y que instrumentalizan la constitución de estos sindicatos para constituir sus fuerzas? Señor presidente, la empresa no desconoce el principio de la libertad sindical. Prueba de ello es los documentos que le he traído, y prueba de ello que el año 2003 fuimos distinguidos con el premio Carlos Vial Espantoso a las buenas relaciones laborales. Pero también, su señoría, la empresa tiene un derecho fundamental, que es el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad, del derecho de propiedad, deviene la facultad de organizar, dirigir y administrar la empresa. Es un derecho fundamental. Resulta que la constitución de estos 5 sindicatos no tiene otro objetivo que embarazar, enervar y dificultar el derecho de administrar la empresa. Se nos ha dicho, su señoría, la organización sindical, me voy a permitir leer, se nos ha dicho que este sindicato sostiene que divulgar la información requerida afectaría la libertad sindical de sus afiliados y principalmente de sus constituyentes, por cuanto el empleador, al conocer la identidad de quienes participaron en el acto de constitución del sindicato, puede incurrir en prácticas antisindicales, tales como traslado, despido de trabajadores. Su señoría, el comportamiento de la empresa nos avala. Nosotros no perseguimos a la organización sindical. Nosotros no perseguimos a los trabajadores sindicalizados. Lo único que queremos, señor presidente, es conocer la nómina de trabajadores sindicalizados para ejercer los derechos que nos otorga la ley. De acreditar
que esto es un fraude legal, un abuso del derecho, que tiene como único objetivo instrumentalizar la constitución de estos sindicatos para obtener un fuero que no les corresponde. Ese es el objetivo que nosotros perseguimos, y lo digo francamente. Queremos saber quiénes son los que constituyeron la organización sindical, ver si están constituidas legalmente, ver si los socios verdaderamente son los socios de esos sindicatos, son 125 trabajadores y no 25, 27 trabajadores de todas las organizaciones sindicales. Y por último, señor presidente, resulta un hecho paradojal. Todos los directores sindicales de estas organizaciones sindicales siguen siendo socios del sindicato número 13. Han negociado este año, colectivamente. Tenemos los antecedentes. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde están? ¿En el sindicato interempresa o en el sindicato de empresa? ¿Cuál es su organización sindical? Cabe tener presente, su señoría, como los representantes de la dirección del trabajo sabrán, nadie puede pertenecer a más de un sindicato en virtud o en función de un mismo empleo. Estos directores sindicales, traigo aquí, su señoría, la última liquidación de remuneraciones, en que ellos han pedido que se les descuente la cuota del sindicato número 13. Entonces, ¿en cuál sindicato está? Eso es lo que queremos dilucidar, señor presidente. Nada más que eso. Muchas gracias. Tiene la palabra de la Dirección del Trabajo. Gracias, José. Vamos por orden. Primero, nosotros como dirección no estamos aquí para discutir si hay abuso de derechos, fraude a la ley, porque entendemos que no es la instancia más en la que se tiene que plantear eso. Se plantea, como usted de hecho ya lo hizo, en la instancia judicial pertinente. Estamos acá para ver nuestra responsabilidad en la entrega, en la decisión de entrega o no determinada información que se nos pide. Y en esa lógica, yo quiero aclarar un par de cosas que usted mencionó. A diferencia de lo que pasa con los delegados sindicales, en que, como decía, es una norma que no contiene ninguna regulación en particular ni presencia de ministro F, en la constitución de los sindicatos interempresas o de otra naturaleza, sí tenemos normas legales que nos señalan cuáles son los requisitos que se deben cumplir, requiere de presencia del ministro F y requiere de un control posterior de legalidad. Y eso son competencias de la institución que yo represento. Y bueno, cada vez que se constituye un sindicato interempresa o de otra naturaleza, hay dos tipos de actuaciones. Una, la que hizo relación con la calidad de ministro de fe de quien participa en la Constitución, que puede ser o no un funcionario de la Dirección del Trabajo. Si lo es, va a concurrir en esa calidad a la Constitución del sindicato interempresa. Y en esa actuación, en esa asamblea constitutiva, una de las cuestiones que le corresponde al ministro de Fe verificar es precisamente la calidad de trabajador de quien participa como socio constituyente de la empresa de que se trata. Luego, de eso se deja constancia en el acto. Por lo tanto, el tema de la calidad de trabajador dependiente de la empresa está constatada fehacientemente o a través del contrato de trabajo o a través de la liquidación de remuneraciones o de otro documento que dé cuenta de aquello. Y de eso se deja constancia en el acto. Luego viene una etapa posterior de revisión que también le compete a la Dirección del Trabajo, en la que se revisa la legalidad de la Constitución. Y en esa se revisan aspectos que dicen relación con aspectos formales del acto mismo de la Constitución, como la revisión de los estatutos que fueron aprobados en esa asamblea constitutiva y que deben ajustarse necesariamente al marco que establece el propio Código de Trabajo. Luego, no es efectivo que no haya una verificación del cumplimiento de los requisitos que la propia norma establece. Segundo, y ya que usted lo mencionó, el empleador, dado que negociaron colectivamente, cuando le presenta un proyecto de contrato colectivo, un sindicato o un grupo negociador, lo hace acompañado de una nómina. El empleador tiene todo el derecho de ejercer en su respuesta la observación pertinente.
y decir, como usted lo manifestó, no sabemos de dónde son socios, si son de aquí o de allá. Y ahí se abre un periodo para la propia instrucción de trabajo para determinar efectivamente de dónde es socio. Por lo tanto, las instancias legales conducentes a aclarar aquello que usted ha puesto en funcionamiento están. Yo diría que básicamente eso es lo que me interesaba representar, pero vuelvo al punto inicial. Yo no creo que esta sea una instancia para resolver, porque no, nosotros no somos competentes para pronunciarnos acerca del fraude o no de la participación o contribución de un sindicato interempresa. No es esta instancia. Señor presidente. Disculpe, solo complementando. Hay dos normas que nosotros debemos preocuparnos que se cumplan. El 221, los 10 días anteriores a la Constitución, y los 30 días posteriores que establece la ley en favor de aquellos socios constituyentes. No sé si voy a ofrecer la palabra. Eso es todo. ¿Sí? Voy a ofrecer la palabra al abogado don Daniel Stig. Tiene la palabra. Señor presidente, ¿por qué se creó el derecho del trabajo? ¿Por qué no las relaciones laborales no se rigen por el Código Civil? Porque las partes no son iguales. ¿Por qué se creó? Se creó porque el trabajador no tiene el mismo poder que el empleador, a nivel personal y a nivel organizacional. Por eso se creó. ¿Cómo se protege? Con el Código del Trabajo. ¿Cómo se protege las organizaciones? Con toda la legislación que regula los sindicatos. Por eso se creó, para proteger. ¿Para qué existen estos señores? Para proteger a los trabajadores, a las organizaciones sindicales y a los trabajadores. Porque si no, puro Código Civil y estaríamos todos sobrando acá, nosotros, ustedes no. Entonces, partiendo de ese principio, que el derecho al trabajo es para proteger a los trabajadores individualmente y a las organizaciones sindicales, porque para lograr un cierto equilibrio con los empleadores, se crean todas las normas. Está la OIT, están las recomendaciones de la OIT, para proteger, para equilibrar en alguna medida. Entonces, cuando el empleador quiere conocer todo lo que quiera conocer, uno ya desconfía. Voy a hacer cargo de algunas cosas que ha dicho el abogado Navarro, con quien nos conocemos mucho, hemos tenido muchas diferencias y a veces no tantas. De partida él dijo que no se ha hecho ninguna actividad sindical en estos sindicatos. Eso no es cierto, él no lo sabe. Nosotros hemos participado en actividades sindicales que no son propiamente tales con la empresa, porque como ustedes deben saber, los sindicatos entre empresas no pueden negociar. Los sindicatos interempresas están creados para otras cosas, para relacionarse con otros tipos de trabajadores, para crear federaciones, para organizarse más arriba y más arriba, incluso llegar a una CUT algún día, porque se van haciendo organizaciones para llegar más arriba, para tener mayor organización. Por eso se crean, básicamente, para que se organicen aquellos representantes del Banco del Estado, de uno de los sindicatos interempresas, es del Banco del Estado, no es de Andina. Entonces, decir que se crean, no, se van organizando las distintas empresas para ir organizándose entre ellos, y se han hecho actividades. No se las van a ir a contar a Andina, ¿por qué? Si hay actividades, incluso de fútbol, no tiene por qué ir a contar a Andina que vamos a hacer de fútbol. Las actividades propias de los sindicatos se hacen entre ellos. Y la negociación colectiva no se puede proponer porque son sindicatos interempresas, por eso, para algo están esos sindicatos base. Por lo tanto, no tiene por qué saber que se han hecho actividades o no. Él dice que tiene constancia que son los mismos miembros, todos los 29, perdón, pero no estaría aquí sentado si estuviera la constancia, está pidiendo que se le den los nombres. Entonces no tiene constancia. Yo voy a hacer cargo, dijo, que habían recibido el premio Carlos Vela Espantoso. La verdad que lo voy a decir que es un premio que se dan entre empresarios, disculpen que lo desacredite así, pero mencionarlo acá, no. O sea, si quieren dárselo entre empresarios, dénselo, pero no aquí entre los trabajadores que hay acá, que sean en mejores relaciones, porque eso no existe, porque si no, no existiría el tipo de relaciones que hay en la Argentina. Quiero decirle además que este sindicato interempresa, conjuntamente con algunos de los sindicatos base, crearon una federación. Y esa es la Federación Nacional de Vendedores de Embotellado Andina. Y hay varios de estos sindicatos metidos en esa federación. Y resulta que hay tanto movimiento que ahora esos fueron censurados, los dirigentes de esa federación. Y ya no están algunos de los dirigentes, porque fueron despedidos por Andina. Fueron censurados. O sea, ¿hay actividad o no hay actividad de estos sindicatos interempresas? Si hubo censura en la federación de los propios sindicatos, los dirigentes afuera. El abogado Navarro decía, y también lo decía el colega acá, que ellos querían conocer la nómina de estos señores. ¿Cuál es el fin de querer conocer esas nóminas? ¿Despedir gente? ¿Trasladar gente?
ver si está legalmente constituido. Yo le voy a decir una cosa, y no sabía que era tan, le voy a llegar un fallo de la Corte reciente, el año que dice que a la empresa no les compete conocer